Buenos días a todos. Vamos a dar inicio entonces a esta audiencia que es la número 256 del día 2 de noviembre de 2020, día lunes. Hago presente que el tribunal se encuentra en su conformación original, como siempre con la magistrada señora Chay en vía remota, la magistrada Bugueño en su oficio del Centro de Justicia y la magistrada González Yocampo presente en la sala de audiencia. Les voy a solicitar, por favor, que se individualicen como siempre. Fiscalía, buenos días. Muy buenos días, su señoría. Por el Ministerio Público, el abogado Rodrigo Álvarez y el fiscal Jaime Radamal, haciendo presente que la fiscal Jimena Chong se incorporará en los próximos minutos, una vez que termine de alegar en la Corte. Perfecto. Consejo de Defensa del Estado, buenos días. Buenos días, señoría. Por el Consejo de Defensa del Estado comparece la abogada Lupia Aguirre y se integrará durante el curso de la mañana el abogado Fernando Guerra Avilés, ambos por vía remota. Gracias. Servicio Interno de Impuestos Internos, buenos días. Buenos días, magistrado. Por el Servicio de Impuestos Internos, la abogada Adriana Zúñiga, y se va a incorporar en unos momentos más el abogado Manuel Navarrete, ambos por vía remota. Gracias. Querellante Fundación Ciudadano Inteligente y otros, buenos días. Muy buenos días, señoría. Por Fundación Ciudadano Inteligente, Federación de Pescadores Artesanales de Corral, Sindicato Independiente del Maule y Pescadores Históricos de Valdivia y de Pesca San Juan, comparece el abogado Nicolás Acevedo. Gracias. Querellante por don Hugo Gutiérrez, buenos días. Señoría, buenos días. Por querellante Hugo Gutiérrez Gálvez comparece el abogado Felipe San Martín a través de vía remota. Gracias. Las defensas entonces, defensa del acusado señor Orpiz, buenos días. Buenos días, su señoría. Por don Jaime Prepuchón, abogado Sergio Rodríguez Oro, conectado vía remota. Gracias. Señor Orpiz, buenos días. Buenos días, su señoría. Jaime Orpiz, presente en la audiencia 256. Gracias. La defensa de la acusada señora Isasi. Buenos días, magistrado. Buenos días a todos los intervinientes. Comparece el abogado Cristian Mardones Flores en representación de doña Marta Isasi Barbieri de manera presencial en el tribunal. Gracias. Señora Isasi, buenos días. Muy buenos días, magistradas. Buenos días a todos los intervinientes. Me encuentro presente en el tribunal. Que tengan buenos días. Gracias. Defensa del acusado señor Lobos, buenos días. Muy buenos días, su señoría, y al resto de los intervinientes, en representación de Fernando Lobos Torres, la abogada Catalina Tuane vía remota, y también me acompaña vía remota mi representado, su señoría. Gracias. Buenos días, señor Lobos. Muy buenos días, magistrados. Raúl Lobos Torres, vía remota. Gracias. Defensa de Corpesca, buenos días. Muy buenos días, su señoría. En representación de Corpesca S.A. comparece la abogada Carolina Boreque y los abogados Carlos Balbontín y Waldo Paun. Perfecto, gracias. Bueno, nos encontramos entonces en situación de iniciar las alegaciones de clausura por parte de la defensa de la acusada señora Isasi. Le vamos a recordar, por favor, que estamos tomando nota para los efectos de que pueda pausar un poco su discurso. ¿Ya? Lo escuchamos. Gracias, magistrado. Vamos a tratar de cumplir la solicitud del tribunal en la medida de lo posible. Señoría, ha llegado el momento en que el tribunal escuche la versión de la defensa de la señora Isasi. Ya durante 1 año y 7 meses hemos escuchado cómo se ha realizado por parte de los acusadores una exposición de hechos que, en definitiva, lo único que han hecho, magistrado, es mezclar situaciones, confundir al tribunal y entregar prueba parcializada. Esa es la verdad. Este juicio no es casualidad que se haya planteado de la forma en que los acusadores han querido plantearlo. Se ha entregado una cantidad de prueba que, en cuanto a volumen, uno dice, sí, parece ser harta prueba, pero cuando uno la va decantando y la va analizando, se da cuenta de que nos encontramos con un juicio que básicamente es un juicio de lectura de correos. Pero no solamente es una lectura de correos, sino que una lectura de correos duplicados, triplicados, cuadruplicados, y podríamos seguir en adelante. Y esto señalamos que no es casualidad. Lo que se ha pretendido por los acusadores es precisamente confundir al tribunal. Porque
Se leen algunos correos y otros no. Se leen correos con adjuntos y en otros no se leen los adjuntos. Se trata de decir constantemente de que se trata de situaciones similares entre los acusados Orpiz e Isasi, tratando de dar la sensación de que son casos parecidos. De hecho, uno puede señalar de que cuando se está hablando del señor Orpiz, a título de nada, aparece la señora Isasi y se vuelve a hablar del señor Orpiz, tratando de crear en el tribunal la errada sensación de que son situaciones similares. Y me estoy refiriendo, por supuesto, al delito de cohecho. Pero cuando uno analiza la situación, como tiene que hacerlo, de manera objetiva, se da cuenta de que no se trata de situaciones similares, sino que se tratan de similares. De hecho, partimos de aproximadamente 81 boletas, que tal cual lo dijo el colega Rodríguez, tampoco queda muy claras cuántas son, pero en principio 81 boletas versus 7 boletas. Pero además no solo eso, sino que las 81 boletas que se imputan al señor Orpiz no tienen ningún respaldo ni de informe ni de asesorías, a diferencia de lo que ocurre con la señora Isasi, en donde hay 5 informes reales, concretos, que más allá del contenido existen, y que ya lo señalaremos, en la acusación se dice que no existe. Hay un tema también con la periodicidad de las boletas, esto a propósito de lo que plantea la Fiscalía del estar a disposición. Claro, se plantea respecto del señor Orpiz porque desde el año 2009 en adelante hay una periodicidad en cuanto a las boletas, la que no se da respecto de la señora Isasi, en donde tenemos periodos completos, como el 2010, y en el año 2012, en donde no hay ninguna boleta. La Fiscalía, como no tiene pruebas contra la señora Isasi, lo que hace es interpretar los correos. Y los interpreta, por supuesto, sesgadamente. La Fiscalía supone, cree, piensa de que los correos dicen una determinada cosa porque no tiene otra prueba que efectivamente lo corrobore. Como tema preliminar, sigue siendo curioso para esta defensa cómo se organizaron los acusadores. No solamente por una distribución de función más o menos evidente en el alegato de clausura, sino porque llama la atención que, por ejemplo, la organización Ciudadano Inteligente, en donde escuchamos de voz del señor Acevedo lo grave que era el tema de la corrupción, lo importante que era combatirla, la probidad de los funcionarios públicos. Y el tribunal tiene que saber que Ciudadano Inteligente nunca presentó querella, ni menos adhirió a una acusación respecto de la señora Isasi. Solamente presentó querella y adhirió a la acusación respecto del señor Orpiz, no de Marta Isasi y no de Fernando Lobos. Por lo tanto, ¿en qué quedamos, señor Acevedo, con esta supuesta protección o lucha como paladín de la probidad? Si con los mismos antecedentes usted nunca presentó querella y nunca adhirió a una acusación fiscal. Pero la curiosidad aquí no termina, y sigo bajo la lógica de esta organización, entre comillas, Ciudadano Inteligente. Porque durante 1 año 7 meses, el colega Acevedo, y en su oportunidad el señor Daza, hablaron de la Federación de Pescadores Artesanales de Corral, Sindicato Independiente de Armadores y Pescadores Artesanales Históricos de Valdivia y de Fedepesca. Está bien, uno puede entender de que no se haya aprendido el nombre durante 1 año 7 meses. Pero lo que aquí ocurre sí que llama la atención. Y es que estas organizaciones, a quien no conoce, por supuesto, Ciudadano Inteligente en absoluto, nunca se presentaron durante la tramitación del juicio. Nunca. Es más, en la audiencia de preparación de juicio oral, esta defensa solicitó
el abandono de la referida querella, dado el hecho que no comparecieron a la audiencia de preparación de juicio oral. Y aparece milagrosamente un delega poder para ciudadano inteligente para efectos de que hicieran la preparación del juicio y concurrieran al juicio mismo. Qué curioso. Presentar una querella para no tramitarla, para no presentarse. Más parece ser una situación instrumental, dado el hecho de que ciudadano inteligente, como ya lo señalé, nunca presentó querella ni acusó a la señora Isasi. Es más, la abogada patrocinante, ninguno de los intervinientes nunca la vio. En el caso del señor Hugo Gutiérrez, y aquí me quiero detener un segundo porque la verdad, señoría, de que este abogado se cuidó mucho durante la pandemia, no solamente para no contagiarse, sino para poder escuchar el alegato de clausura del colega San Martín en representación de Hugo Gutiérrez. Y la verdad que a pesar de toda la prueba que se acompañó en este juicio y que se va a exponer detalladamente respecto de la participación de Hugo Gutiérrez, el colega San Martín no dijo nada. Habló menos que cobrador de peaje. Nada, absolutamente nada, no obstante que se estaba hablando respecto de su representado o la persona que él representa. Le quiero recordar al colega San Martín que quien presentó querella y adhirió a la acusación fiscal fue Enzo Morales Norambuena, quien, de acuerdo a la prueba de la defensa de la señora Isasi, número 55, es asesor parlamentario del señor Hugo Gutiérrez Gálvez. Y ya nos referiremos en profundidad respecto de la utilización de asesores en audiencias y en causas que tienen una vinculación directa con la presente causa. Quiero hacerme cargo de una afirmación señalada por el Consejo de Defensa del Estado respecto de la declaración de la señora Martí Isasi. Los acusadores, muy sueltos de cuerpo, dicen de que la declaración de la señora Isasi es una declaración acomodaticia, de que ella recuerda lo que quiere recordar, de que es imprecisa en ciertos puntos. A este respecto, quiero recordarles algo que los acusadores y la abogada del Consejo de Defensa del Estado lo saben muy bien, que son las distintas declaraciones que prestó la señora Isasi durante esta investigación. Es decir, no es que durante el juicio, en el mes de abril del año 2019, los acusadores se enteraran de qué es lo que la señora Isasi señalaba respecto de las imputaciones que se le hacían. No, están en perfecto conocimiento. De hecho, magistrado, esto parte en el año 2013, precisamente después de lo que yo voy a mencionar en momentos más, que fue la formalización del señor Carrillo en Valparaíso. Se toma declaración a la señora Isasi en Iquique por parte del fiscal Gonzalo Guerrero. Esto a propósito de las imputaciones que se le estaban planteando. Incluso más, se allanó de una manera salvaje la sede distrital de la señora Isasi, fotografías que el Ministerio Público no quiso acompañar en la carpeta investigativa, porque al final era mostrar cómo se había prácticamente allanado la residencia de un narcotraficante, en donde se arrasó con absolutamente todo, se llevaron cosas, y la verdad que resulta curioso que esa situación parece que en la práctica no existió. Pero ya estamos en el año 2013. Esto es la primera declaración de la señora Isasi, con posterioridad a la declaración de Carrillo en Valparaíso, con posterioridad al reportaje de CIPER Chile el día 10 de mayo del año 2013, y con posterioridad a la entrega de los correos por parte de Corpesca a el señor Edson Figueroa, 2013. Pero esto sigue. El 22 de abril del 2014, la señora Isasi presta declaración ante José Ignacio Reyes Klenner, fiscal de la Fiscalía Oriente, Fiscalía Local de Las Condes, en donde, ¿qué es lo que dice la señora Isasi?
es citada, por supuesto, por la misma Fiscalía. Y dice, Carrillo tuvo acceso a mis claves de correos electrónicos, en donde enviaba correos, supuestamente enviados por mí, los que no eran emitidos por mí. 2014. No fue en el 2019, fue en el 2014 donde la Fiscalía ya estaba en conocimiento. 13 de mayo del 2015. Vuelve a declarar, ahora ante José Antonio Villalobos Gómez, Fiscalía de Alta Complejidad de Las Condes. Ya en esa época, la señora Isasi reitera la persecución política de Gutiérrez. Quiero hacer un breve paréntesis en donde el tribunal recordará el video que todos tuvimos la posibilidad de ver en la Cámara de Diputados de mayo del 2013, al momento de la hora de incidentes de los parlamentarios, en donde la señora Isasi enrostra a cara descubierta en el Congreso, apuntando directamente a Hugo Gutiérrez de que esto era una persecución política de su respecto. Por lo tanto, la Fiscalía sabía en el año 2013 y ratificado en el año 2015 de que la postura era una persecución política de Gutiérrez. Y señala que apenas llegó Iquique para ser candidato a diputado, dado el hecho que el señor Gutiérrez no es de Iquique, se querelló contra la señora Isasi. De entrada, en el año 2009. Por lo tanto, llega Iquique a la elección y lo primero que hace es lo que hace siempre, querellarse. ¿Utilizando qué? Asesores parlamentarios. Diciendo de que la señora Isasi había hecho un mal uso de la oficina parlamentaria. Esto es, que la había subarrendado. Querella que, como también es el estilo del señor Gutiérrez, mostró en cuanto medio de comunicación existe. ¿Pero qué es lo que ocurrió con esa querella? La señora Isasi fue sobreseída, porque no hubo ningún movimiento de parte del señor Gutiérrez y sus abogados. Porque era solo una querella instrumental. Lo que perseguía era enlodar y denostar a la señora Isasi. En esa declaración, 2015, la señora Isasi ratifica cuándo conoció a Francisco Mujica y señala que fue a propósito del conflicto de las 8 horas de los trabajadores embarcados. Esto es mucho antes del año 2009, ya que esta ley se modificó el año 2007. Por lo tanto, no es efectivo y no hay ningún antecedente de que la señora Isasi se haya reunido con el señor Mujica en el año 2009. Es más, la señora Isasi señala que no sabía si iba a la reelección, ya que tenía el tema de su hija, ya por todos conocidos, y que se veía difícil poder ser incluida en algún cupo parlamentario, dado el hecho de que ella tuvo problemas con la UDI y con Renovación Nacional. Vuelve a señalar, 2015, señala que descubrió muchos correos enviados por Carrillo sin su autorización. Nuevamente, información en poder de la Fiscalía. La pregunta que uno se hace es, ¿qué investigación hizo este verdadero tour de fiscales que le toman declaración? Nadie hace nada. Por lo tanto, decir que esta situación la plantea la señora Isasi en el juicio es faltar a la verdad. Pero además señala el año 2015, que Carrillo enviaba correos a la biblioteca del Congreso a nombre suyo pidiendo informes. Nuevamente, nada se investigó. ¿Y esto por qué es muy importante? Porque Carrillo, en todas sus declaraciones, sean policiales o sean ante la Fiscalía, nunca reconoció de que había enviado correos a la biblioteca del Congreso utilizando el correo institucional de la señora Isasi, misasi@congreso.cl. ¿Cuándo lo reconoce? En el juicio. Y porque evidentemente estaba suficientemente instruido de que la defensa iba a exhibir prueba, incluso correos firmados por el propio Giorgio Carrillo, enviados desde la casilla desde la señora Isasi.
Entonces, no le quedó otra que reconocer. Pero tenemos que entra en esta participación de la historia la señora Jimena Chong y, de manera más presencial, un personaje clave que es Edson Figueroa. Ya tenemos de que con anterioridad la señora Isasi nunca fue objeto de ninguna imputación, estaba exactamente la misma prueba que la señora Chong tenía, la misma. Estaban los correos incautados del 2013, ya se habían prestado declaraciones para ratificar los correos, pero la señora Chong cita a declarar a la señora Isasi y la señora Isasi va. Fecha importante, 23 de enero del año 2016. Muy buena fecha porque es mi cumpleaños. ¿Y qué es lo que le dice la señora Isasi? Le dice que la posición de los trabajadores y de la empresa era no a la licitación. Es decir, quienes estaban en contra de la no licitación no era solamente Corpesca, sino que eran todos los trabajadores del norte, como lo demostraremos de manera contundente en el avance de esta clausura. Y esto hay que tener mucho cuidado, señoría, porque es otra de las formas de engaño que nos llevan los acusadores, que es hacerle creer al tribunal que todo aquello que quería Corpesca es malo, per se. Entonces, si Corpesca quería algo, en definitiva, uno tiene que ir a la postura contraria. Y eso no es verdad. No es verdad porque, como se acreditará, la realidad del norte es muy distinta de la realidad del resto del país. Porque ahí los trabajadores artesanales, los semi-industriales, los trabajadores de las empresas pesqueras estaban siempre en consonancia respecto de lo que ellos querían o no querían. Pero además, en esa declaración del 23 de enero del año 2016, si uno no le creía a la señora, que está en su derecho a la fiscalía, decir, no le creo, perfecto. ¿Por qué no llamó a declarar a los trabajadores, si quieren, artesanales, semi-industriales, a los trabajadores de los sindicatos, a los asociados de los sindicatos? Porque fíjense, señorías, de que acá pasa algo muy llamativo. Y es que la Fiscalía, que ha ido mutando sus pretensiones y sus argumentaciones, la verdad que nuevamente no le dice la verdad al tribunal. Porque, ¿cuál es la verdad? Que lo que se le imputa a la señora Isasi es haber estado a disposición de Corpesca, ser la vocera de Corpesca, ser la mandada de Corpesca, ¿para qué? Para aprobar la ley larga de pesca o la ley Longueira. Pero como sabe que tiene desde el inicio un problema grave, y es que la señora Isasi no aprobó esta ley, no la aprobó. Entonces, al final, la Fiscalía dice en su clausura, no, pero no. Si yo no me estoy refiriendo a la ley larga de pesca, no. Olvídense de eso. Señorías, nos tuvieron 1 año 7 meses, 1 año 7 meses preguntándole a todos los testigos que se sentaban si esta ley era favorable a Corpesca, si un determinado ítem era favorable para Corpesca. Y después nos dicen, no, pero ¿sabe qué? Olvídense de la ley. Eso no es importante. Vamos a ciertos actos del cargo. No, eso es un engaño. Allí lo que se dijo por los medios de comunicación, por la Fiscalía, y desde un primer momento, es que eran parlamentarios, el señor Orpiz y la señora Isasi, que estaban a disposición de Corpesca para aprobar la ley como lo quería Corpesca. Y el problema es que traen a juicio a una persona que la aprobó y a una persona que la rechazó. Se le preguntó en 23 de enero del 2016 a la señora Isasi por el correo misasi@gmail.com. Estamos en el año 2016. Y al igual que el 2014, ella indicó que Carrillo mantenía las claves de ese correo. ¿Qué se hizo para investigar? Nada que no le sirva a la Fiscalía se investiga en esta causa. En la declaración de la fiscal Chong, estando el señor Figueroa, por primera vez se le muestran correos electrónicos a la señora Isasi, que no se le habían mostrado nunca con anterioridad. Y la señora Chong le muestra
la enorme cantidad de 6 correos. 6. Es decir, con anterioridad a este juicio, a la señora Isasi no se le había mostrado prácticamente ninguno de los correos que sí se muestran en juicio. Y esto es muy importante de entender porque ya nos vamos a referir respecto de la procedencia de los correos. Por lo tanto, al juicio, a la señora Isasi se le mostraron 6 correos. De los correos que se le muestran, el único relevante es el del 25 de julio del año 2012, el ya casi mítico correo sobre los 40. Creo que en la historia judicial chilena pocas veces se ha mostrado más un correo que ese. Pero la señora Isasi entrega una respuesta. Esto a propósito de lo que dicen los acusadores de que la declaración en juicio de la señora Isasi incluso se utiliza el término de cante, que ella falta la verdad. Pues bien, le quiero recordar a la señora Chong de que en 2016 ya se le preguntó y ya contestó la señora Isasi. Y dice de que ahí existió un error de tipeo, de que no eran los 40, sino que eran las 40 y se trataba de cajas de dulce. La señora Chong está en todo su derecho de creerle o no creerle, ya lo dije con anterioridad. Está bien, si un fiscal puede formarse su convicción. Incluso yo soy de aquellos que el principio de objetividad creo que es difícil imponérselo a una persona de acuerdo a la naturaleza de las cosas. Pero lo que uno no puede hacer es renegar de sus funciones. Ella es funcionaria pública y por ley orgánica de la Fiscalía ella tiene que investigar lo que favorece o lo que no favorece. Y aquí respecto de ese punto, además de no creerle, no se investigó nada. Pero aún más, la señora Isasi afirmó en su declaración que no solamente Corpesca la había ayudado. Esto a propósito de que se dice no se mencionan empresas. Es que sí se mencionan. La señora Isasi habló en esta declaración del año 2016 de la empresa Coca-Cola y de San Lobos. Lo que correspondía era que la Fiscalía fuera a estas empresas, fuera al lugar donde se realizaron las actividades y saber si efectivamente las actividades se hicieron, si habían cajas, pero nada de esto se hizo, nada. Importante, señor. En ese momento, y durante la investigación de la señora Isasi, antes de su formalización en el año 2016, la señora Isasi entrega por intermedio de quien entonces era su abogado, el señor Juan Carlos Manríquez, las cartolas de su cuenta corriente. Todas las cartolas que ustedes vieron en juicio, todas fueron entregadas por la señora Isasi. Nunca se solicitó por la Fiscalía el alzamiento del secreto bancario, cosa casi mínima para cualquier fiscal, dado el hecho que si lo que se está diciendo es que se recibieron plata, 25, 15, 40, 82, etcétera, lo mínimo, la mínima diligencia era haber solicitado el alzamiento del secreto bancario, y no se hizo. Esas cartolas fueron entregadas por la señora Isasi. Ya nos referiremos de que esas cartolas no dan cuenta de lo que el Ministerio Público señala. Y se le entregaron al señor Edson Figueroa, y de hecho están en su informe. Él las incorporó en los respectivos informes de Figueroa. La Fiscalía también supo desde un primer momento, durante la investigación, de las innumerables inasistencias que tenía la señora Isasi durante los años 2010, 2011 y 2012, año de tramitación de la ley. También nos haremos cargo de ello porque la información está ahí. Este es el único caso en donde yo cohecho a una persona que no va a su trabajo. Me parece casi que Corpesca, o al menos el señor Mujica, debieran querellarse por estafa. Pero además la Fiscalía tuvo durante la investigación, no en el juicio, durante la investigación, la información entregada por el Congreso y por Policía Internacional respecto de las salidas de la señora Isasi durante la tramitación de la ley de pesca, con anterioridad a la tramitación de la ley de pesca, y especialmente durante la última etapa de la tramitación de la ley de pesca, un momento fundamental para que la cohechada hubiera estado presente, porque era el momento en que se definía
el futuro del proyecto. Proyecto de ley que se sabía ya desde un primer momento que iba a ir a comisión mixta porque el tribunal pudo constatar que desde el día 1, es más, me atrevería a decir que desde antes del día 1 ya había posturas diametralmente distintas. Incluso la señora Isasi le entrega en esta declaración a la fiscal Chong un documento con las votaciones que ella tuvo durante la tramitación de la ley de pesca. Es decir, la fiscalía sabía con certeza cuáles eran las votaciones que había realizado la señora Isasi durante la ley de pesca. Y me detengo acá un segundo, señoría, porque dentro de esta lógica que a ustedes les trata de plantear la fiscalía, fíjense en lo siguiente. Del 100% de la prueba, ¿cuánta dice relación con la tramitación de la ley de pesca? ¿Cuánta de esa prueba dice relación con la tramitación propia de la ley? Si no es por el colega Rodríguez, que acompañó la historia de la ley, la verdad que no habríamos casi tenido idea. Del 95% de la prueba rendida dice relación con correos, personas que declaran para hablar sobre los correos, y de la ley de pesca prácticamente nada. ¿Y por qué creen ustedes que es eso? Porque nuevamente la Fiscalía sabe que respecto de lo que es votación de ley de pesca, no tiene nada que imputarle a la señora Isasi. Y respecto de lo que es la tramitación de la ley de pesca, uno echa de menos algo fundamental, señores, fundamental. Fíjense que la Fiscalía reiteradamente ha hablado del hecho de que la señora Isasi estaba en la Comisión de Pesca, como siendo una persona introducida por Corpesca para efectos de favorecer su interés. Fíjense que durante la investigación no se le tomó declaración a un solo miembro de la Comisión de Pesca, a nadie. Mal podían traer, por supuesto, a juicio. Pero esto era fundamental porque lo que teníamos que saber es cómo fue la tramitación de la ley de pesca al interior de la comisión, si eso es lo que se le está imputando. Teníamos que saber cuáles fueron los acuerdos a los que llegó la comisión de pesca. Tenemos que saber cómo era el funcionamiento que se había dado la comisión de pesca. Por ejemplo, respecto de votaciones, por ejemplo, respecto de la presencia de asesores, por ejemplo, respecto de cómo internamente iba a funcionar la comisión de pesca. Nada de eso tenemos la menor idea. Nada. Y ya no lo subimos. Y nunca hubo ánimo de efectivamente saber. Y esto es fundamental. Así como el tribunal se da la organización que entiende del caso dependiendo del juicio, y concordará el tribunal de que esta organización que se ha dado para este juicio ha sido excepcional, porque este ha sido un juicio excepcional. No creo que ninguno de nosotros haya tenido 2 o 3 juicios similares a este. Pues bien, la comisión frente a una ley que era excepcional, a más de 144 personas y organizaciones que prestaron su opinión respecto de cómo debía ser la ley de pesca, la organización era efectivamente excepcional. Y a organizaciones excepcionales uno tiene que efectivamente conocerlas, porque yendo a la organización del tribunal, señorías, ustedes tienen claro de que si no se hubieran organizado de una forma que salía de lo común, era absolutamente imposible poder canalizar esta información. El tribunal se hubiera vuelto loco. Y es muy probable que otros magistrados hubieran colapsado respecto de la información que ustedes se les han entregado. Por lo tanto, no solamente está la intencionalidad de la Fiscalía, sino que cómo yo efectivamente me tengo que organizar excepcionalmente frente a situaciones que se salen de lo común. Voy culminando esta parte previa diciendo algo fundamental, y quiero que el tribunal me preste mucha atención en esto. Señoría, si estamos en juicio, si hemos estado en juicio desde el 25 de abril del año 2019, es porque la señora Isasi decidió no aceptar el procedimiento abreviado que fue propuesto por la Fiscalía. Y aquí me expongo a que el tribunal me llame la atención diciéndome no se puede hablar respecto de los procedimientos abreviados, pero aquí no cabe otra alternativa. Porque aquí una persona estuvo dispuesto, ya en ese momento se sabía que el juicio iba a durar más de un año, era una cosa bastante obvia, solamente la preparación duró prácticamente 2 semanas. La señora Isasi no aceptó el procedimiento abreviado que le fue propuesto por la Fiscalía. Y de esto hay constancia pública, como puede acceder el tribunal, incluso si lo desea, canal13.cl.
encontrándose fijada audiencia de procedimiento abreviado para el 13 de noviembre del 2017, respecto de otro imputado, solicito que se convoque a esta, además, y con el mismo fin, para proceder de acuerdo con las reglas del procedimiento abreviado a la imputada Marta Isasi Barbieri. Por lo tanto, si estamos en juicio, no es porque la Fiscalía quiere, es porque la señora Isasi y también porque el señor Lobos quiso, a quien también se le quiso sacar por un procedimiento abreviado. Quiero ir ahora a las actuaciones del señor Hugo Gutiérrez durante esta investigación. No solo esta, sino que también la de Valparaíso. Y aquí también hago un breve paréntesis, señorías, porque esto es fundamental también para entender. La Fiscalía ha querido engañar al tribunal. Entonces, a todo el mundo le pregunta, ¿cuándo usted supo la existencia de esta causa? Entonces, los lleva al reportaje de CIPER Chile del 10 de mayo del año 2003. Pero eso es mentira. La fiscal Chong sabe, y todos los acusadores saben, el señor San Martín también lo sabe, de que esto parte antes. Y parte antes porque tiene una mecánica que se sale del total de lo común de lo que ustedes han visto con anterioridad. Solamente para referirme a las participaciones del señor Hugo Gutiérrez y de sus asesores parlamentarios. En la audiencia en Valparaíso, el día 9 de mayo del año 2013, comparece como imputado el señor Giorgio Carrillo Berchelet. En esa audiencia, asume como su abogado el señor Boris Paredes Bustos. Estamos hablando de la causa RIT 13.054 del año 2011. En esta audiencia de formalización, el señor Carrillo es representado por don Boris Paredes. Ya me voy a referir con posterioridad al desarrollo de esa audiencia muy particular. Pero ya sabemos de que el señor Boris Paredes no es cualquier persona, no es cualquier abogado. Era a la sazón un asesor parlamentario del señor Hugo Gutiérrez. Y que además, magistrado, era conocido por Giorgio Carrillo de que el señor Boris Paredes era asesor parlamentario del señor Gutiérrez. ¿Y por qué lo sabía? Porque el señor Giorgio Carrillo era asesor de la señora Isasi en Valparaíso, por lo tanto él iba permanentemente al Congreso. Segundo, el señor Hugo Gutiérrez es el parlamentario de la misma zona de la señora Isasi. Y en tercer lugar, porque además tiene un historial de haber trabajado en el Congreso el señor Giorgio Carrillo, porque fue con anterioridad asesor del parlamentario Orlando Vargas cuando este fue diputado. Entonces, ya tenemos el 9 de mayo la aparición de Boris Paredes. Pero, además, el señor Boris Paredes, no contento con representar al señor Giorgio Carrillo, también representó a la señora de Giorgio Carrillo, doña Joana Gallardo Weiss. Y en 3 de junio del año 2013, comparece a una audiencia de formalización la señora Joana Gallardo Weiss. ¿Y quién es el defensor? Boris Paredes Bustos. El 13 de mayo del 2014, el señor Gutiérrez presenta querella en contra de la señora Isasi. Y estamos hablando de la arista de Valparaíso. Arista de Valparaíso en donde el señor Carrillo lo que hace es falsificar su contrato con la firma de la señora Isasi para subirse el sueldo, falsifica la firma de la señora Isasi en las boletas, falsifica la firma de la señora Isasi en boletas de terceras personas que nunca prestaron servicios. Nos vamos a referir de ello en su momento. Y esta querella que presenta el señor Hugo Gutiérrez en contra de la señora Isasi, de fecha 13 de mayo del año 2014, se da aquí una de las cosas más bizarras que a mí por lo menos me ha tocado ver. Con fecha 19 de mayo del año 2014,
Se formaliza en Valparaíso la señora Isasi, producto de que el señor Carrillo dice de que estaba de acuerdo con la señora Isasi para falsificar el contrato, para falsificar las firmas en las boletas y para contratar a personas que en definitiva no prestaron ningún servicio. La Fiscalía compra, el Consejo de Defensa del Estado compra, como suele ocurrir, y en esa audiencia, y hay que mantenerlo muy presente, señorías, del fecha 19 de mayo del año 2014, comparece como abogado querellante el señor Cristian Cruz Riveros. ¿Quién es Cristian Cruz Riveros? Como se determina con el documento acompañado por la defensa respecto de los asesores parlamentarios del señor Hugo Gutiérrez desde el año 2009 hasta el año 2018, se determina que el señor Cristian Cruz Riveros era asesor parlamentario de Hugo Gutiérrez, como querellante, sentado al lado del fiscal. Y comparece como defensor del señor Carrillo y de la señora Joana Gallardo, Boris Paredes Bustos, que también se acreditó, como se dijo con anterioridad, que era asesor parlamentario. O sea, un asesor parlamentario de Hugo Gutiérrez a la izquierda y un asesor, tiene que ser a la izquierda, y un asesor del señor Hugo Gutiérrez a la derecha. ¿Habían visto ustedes una situación similar? Esto es, de todos los abogados de Chile, que miren que hay hartos, sobran bastantes. Resulta que aparecen dos. Y los dos del señor Hugo Gutiérrez. ¿Pero qué ocurre? La persecución del señor Hugo Gutiérrez no para acá. La Fiscalía investiga, uno tiene que agradecer que por lo menos en Valparaíso se investigó, y se determina de que eran completamente falsas las firmas que el señor Carrillo decía que eran verdaderas. Porque lo que Carrillo sostuvo en un primer momento es decir, mire, estamos tan de acuerdo la señora Isasi y yo, que la firma del contrato, la firma de las boletas, y mías y de las terceras personas que nos prestaron servicio fueron hechas por la señora Isasi. Y eso demuestra de que estábamos los dos de acuerdo, porque si no, ¿por qué estaban las firmas de ella? ¿Y qué es lo que se hizo? Se hizo un peritaje caligráfico por parte de la Policía de Investigaciones y se determinó que esas firmas eran falsas. Eran firmas que estaban escaneadas y colocadas en la respectiva boleta y en el contrato. Y la Fiscalía se da cuenta de que Giorgio Carrillo miente. Se citan a declarar a la señora Beiza y a la señora Gallardo Beiza y a las otras personas, y al final terminan reconociendo a las otras personas, mire, sabe que en realidad a nosotros se nos pidió de que otorgáramos boletas y las entregáramos para que se pagara. Ya me voy a referir a este procedimiento, señorías, porque fíjense cómo la vía es cíclica. Boletas falsas entregadas a una institución para que las pague. Ya parece que el señor Carrillo en esta época se estaba entrenando para lo que venía con posterioridad. Y esto sin contar, y yo no soy el abogado de Corpesca ciertamente, pero fíjense cómo operaba esto. Esto que la Fiscalía plantea de que estamos prácticamente en Suiza y hay que tener procedimientos impecables. ¿Cómo se pagaban esas boletas? Se pagaban porque tenían el visto bueno de la señora Isasi, que ya sabemos que era una firma falsa, pero se pagaban porque lo que se veía era que había una mosca de quien había contratado el servicio. Pero como no le resulta al señor Carrillo, que ya a esa fecha estaba muy bien respaldado por el señor Gutiérrez, el incriminar a la señora Isasi, la Fiscalía aplica decisión de no perseverar, porque dice, ¿sabe qué? En realidad aquí no hay absolutamente nada. Y el señor Gutiérrez, a través de su abogado, Enzo Morales, fíjese que aquí ya tenemos a un tercer asesor parlamentario, si esto ya es increíble, a un tercer asesor parlamentario. Teníamos a Cristian Cruz Riveros, que hace la querella, a Boris Paredes, que defiende a Carrillo y a la señora Gallardo Beiza, y aparece un tercero, que es Enzo Morales, que también se acreditó que es asesor parlamentario. ¿Y qué es lo que hace Enzo Morales? Apela del no perseverar que aplica la Fiscalía en contra de la señora Isasi. ¿Y qué es lo que le dice
el tribunal, algo que cualquier abogado sabe, que no se puede apelar por magistrado. Es una resolución que es inapelable. Pero estos asesores, pagados por todos nosotros, además de estar destinados solamente a perseguir a adversarios políticos, son tan mal abogados que presentan el recurso y se les declara obviamente inadmisible. ¿Y qué es lo que hace? No se queda tranquilo. Mire toda la secuencia que llevamos. Recurre, de hecho, a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el señor Morales. Y la Corte le dice lo mismo: abogado, no sea ignorante, no se puede apelar porque no es una resolución. La decisión de no perseverar, no hay un pronunciamiento del tribunal, no hay algo a que apelar. Lo que hace el tribunal frente a una decisión de no perseverar es tomar conocimiento, porque es una facultad exclusiva y excluyente de la fiscal. Pero no termina acá la participación del señor Gutiérrez. Aquí pasa algo, magistrado, que pido especial atención porque demuestra, sí, como si ya no fuera suficiente lo anterior, pero demuestra la intencionalidad de Hugo Gutiérrez. Porque aquí dicen, pero que aquí no se ha aprobado nada respecto del señor Hugo Gutiérrez. Bueno, increíble. La prueba documental común 155 triple H, que es una impresión de correo electrónico enviada por Michel Campillay a Francisco Mujica. ¿De cuándo? De fecha 13 de mayo del año 2013. Por favor, retengan esta fecha, señores. 13 de mayo del año 2013. ¿Y por qué es importante? Porque Carrillo es formalizado el 9 de mayo del año 2013. Reportaje de CIPER Chile, 10 de mayo del año 2013. Todavía no había investigación. Todavía no había incautación de los correos electrónicos, o si se quiere, entrega voluntaria de los correos por parte de Corpesca a la PDI. ¿Por qué tenía Hugo Gutiérrez el 13 de mayo ese correo? ¿Quién le entregó a Hugo Gutiérrez ese correo? Esto tendría que investigarlo la Fiscalía, pero evidentemente no le vamos a pedir pera al olmo. Nunca hubo ninguna investigación de por qué el señor Carrillo, 4 días después de la formalización de Carrillo, 3 días después del reportaje de CIPER Chile, tenía en su poder ese correo. Pero les pido, señoría, de que observen el correo. Porque cuando ustedes lo vean, van a ver que ese correo está editado. Y, por favor, recuerden esta palabra, editado. Porque ya lo vamos a ver en pocos momentos más, cómo durante la investigación esto ocurrió con innumerables correos. ¿Y por qué se los digo? Porque el artículo, la prueba documental común 155 3 veces H, tienen que compararla con la prueba documental común 2, que fue incorporada el 22 de abril del año 2019 con la declaración de la señora Isas. Y ahí ustedes pueden ver de que el correo que exhibe Carrillo Gutiérrez a cuanto medio de comunicación exista en Chile, está editado porque desaparece la primera parte, que es donde se hace mención a Carrillo. Entonces, deja solamente el correo que mantiene la señora Isasi con Francisco Mujica. Esto es para mostrarle, mire, Marta Isasi mantiene contacto con Francisco Mujica, pero desaparece Carrillo. Esto evidencia, señoría, de manera palmaria de que efectivamente acá hay una situación de contubernio entre Hugo Gutiérrez y el señor Carrillo. Porque si no, muestra el correo completo. Claro, no va a poder hacerlo, porque si no deja en evidencia a Carrillo. Pero además lo edita. Quiero ir ahora, señoría, a un tema que para esta defensa es especialmente importante, que es la legalidad de los correos electrónicos presentados en juicio. El capítulo 3 de la Constitución, que habla de los derechos y deberes constitucionales, señala en su artículo 19, número 5.
la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar solo puede allanarse, y aquí viene lo interesante, y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas que determina la ley. Por lo tanto, señoría, dotando de contenido esta garantía, lo primero que el tribunal tiene que preguntarse es ¿quién entregó los correos? ¿Qué correo se entregó? Y en definitiva saber si lo que entregó es lo que efectivamente llegó al juicio. Lo que ha quedado claro en este juicio es que la Fiscalía no ha podido acreditar que la señora Isasi, que el señor Mujica, que el señor Pino, que el señor Campillay, que el señor Escobar, a lo menos, hayan autorizado la entrega de sus correos electrónicos personales y que fueron exhibidos en este juicio. Pero quiero detenerme en un hecho particularmente sintomático. Resulta llamativo y curioso que la fiscal Jimena Chong y el funcionario de la PDI, Edson Figueroa, que siempre aparece cuando hay algo extraño, le toman declaración al señor Francisco Mujica el 20 de mayo del año 2015. Puede constatar el tribunal que ya estamos hablando de 2 años después de que se tenía ya en su poder por parte de la Fiscalía los correos entregados por Corpesca. Pero lo notable de esto, y esto a propósito de tanto que se ha hablado de la probidad de los funcionarios públicos, del correcto actuar de los funcionarios públicos, es que la señora Chong le solicita la autorización al señor Mujica para poder tener acceso a sus correos electrónicos. De hecho, en la declaración, y se le consultó en el contrainterrogatorio expresamente y se le hizo leer al señor Mujica, lo que dice la declaración del señor Mujica es que, y estoy hablando de la declaración de 20 de mayo del año 2015, es que autorizo, textual, comillas, autorizo que la Fiscalía indague para el futuro mis correos electrónicos de Corpesca. Y tal cual se dijo en ese momento, y el señor Mujica ratificó, la fiscal Chong y el señor Edson Figueroa en ningún momento le señalan al señor Mujica y a su abogado de que ellos ya están en posesión de esos correos, de que ya los tienen. Incluso más, señor, dentro de la edición de los correos, y a lo que me voy a referir en pocos momentos más, el correo corporativo del señor Mujica, fmujica@corpesca.cl, tenía al final algo que hemos visto mucho respecto de los correos corporativos, y que dice, este mail y cualquier archivo enviado adjunto son confidenciales y destinados solo a la utilización del individuo o entidad a la que van dirigidos. Si usted ha recibido este mail por error, fíjese que ya estamos hasta el caso del error, favor, bórrelo y notifique al remitente. Y miren cómo termina. Se prohíbe cualquier uso, copia o distribución de este mensaje
o sus adjuntos. El no respetar esta provisión puede constituir una infracción de ley. Por lo tanto, señoría, lo primero que el tribunal tiene que dilucidar a juicio de esta defensa es cómo se incorporaron estos correos. Si tiene que saber. Y si las personas que son los titulares del derecho que establece el artículo 19, número 5, esto es la inviolabilidad de las comunicaciones, que ciertamente no es Corpesca y no es el colega Baum que los entrega, sino que son las personas respecto de cuyos correos y contenidos se están entregando. El tribunal va a poder llegar a la conclusión, que es una conclusión obvia: no tenemos la menor idea. Y esto hay que vincularlo con lo que establece el artículo 297 del Código Procesal Penal, en cuanto a que el tribunal no puede dar valor a aquella prueba que ha sido obtenida con vulneración de garantías, como ocurre de manera grosera en este caso. Por lo tanto, al no tener certeza respecto de quién lo incorporó y de la autorización que dieron los titulares, entendiendo además que siempre se tuvo la posibilidad de pedir la autorización judicial. Si esto se solucionaba muy fácil, era la autorización ya sea voluntaria, que es lo que intentó la fiscal Chong con el señor Mujica, o a través de la autorización judicial que cualquier tribunal se la habría entregado, pero no. Acá, como se funcionaba en esos momentos de una manera bastante llamativa, es que nunca se obtuvo. Pero la situación no dice relación solamente con la procedencia respecto de los correos, que ya es lo suficientemente grave, sino, como yo ya lo adelanté, de que en este juicio tenemos correos que están groseramente editados. Repito, groseramente editados. Y esto porque, como no podemos hacer el link respecto de dónde provienen, dirá la fiscalía: no, lo que pasa es que nos entrega Corpesca y además nosotros tuvimos acceso al servidor, entonces como el servidor, la evidencia material número 12, este bolsillo de payaso, en realidad ustedes pueden ver las bandejas de salida, las bandejas de entrada, pero esa información, señoría, recién las defensas pudieron haberla constatado, no en el año 2013, porque en el año 2013 no se formalizó nadie. La señora Isasi fue formalizada en el año 2016. Y nosotros no tenemos ninguna certeza que eso, que está en la evidencia material 12, que es una situación estática, sea la que efectivamente se entregó. ¿Y por qué tenemos esta duda? Porque, como lo señalamos, vamos a demostrar de que los correos, o varios de ellos, se encuentran editados. Vamos a hacer solamente mención de alguno de ellos, en el entendido de que no podemos estar todo el tiempo exhibiéndoselos al tribunal. Partimos por la prueba documental común 577, número 1, Aristisasi, letra P. Acá tenemos una secuencia que el tribunal la va a poder observar, en donde se comienza con un correo de las 04:00 p.m., que son las 16. Esto, y aquí hago un paréntesis, la fiscalía rápidamente, al darse cuenta de esta situación, lo que dice: no, pero es que mire, en realidad depende del uso horario, y en realidad lo PM puede ser AM, y puede haber un pequeño desfase. No. Aquí da lo mismo que ustedes lo tomen como 4 PM o 16 horas. No tengo ningún problema. El segundo correo es de las 22:12:32. Y el tercer correo, señoría, es de las 19:32. O sea, ¿pero cómo? Si el anterior a este era de las 22:12:32 y pasamos a las 19:32. En la prueba documental común 577, número 1, letra O, número 1, Aristisasi número 1, letra O, y vinculado con el 577, número 1, Aristisasi, letra P. Ustedes hacen la comparación de estas dos cadenas de correo.
Respecto de la letra O, tenemos de que la supuesta cadena de correos son correos que parten el 13 de julio del año 2012. ¿A qué hora? A las 21:39. Los restantes correos son todos del 14 de julio del año 2012. Van desde las 14:20-28, incluso con los segundos. Luego nos saltamos al de las 04:00 pm, que ya sabemos, puede ser las 16:12 pm, no tengo problema, y termina con las 19:24. O sea, tenemos 4 correos. Pero en cambio en la letra P, que es la misma cadena de correos, tenemos que todos los correos son del año 2014. Está bien, uno puede decir falta el del 2013, no debiera faltar, digamos, porque cuando uno toma una cadena de correos, ya sea desde la casilla saliente con o de la casilla entrante, tiene que ser los mismos correos. Pero ya, olvidemos del 2013. Comienza entonces el 2014 con este que ya hemos hablado de las 04:00 pm, que es las 16, que coincide con el de la letra O. Continúa con el de las 22:12:32, que también coincide con el de la letra O. Pero luego sigue con el de las 19:32. Y la pregunta es, ¿qué pasó con los correos de las 6:12 pm, o sea, 18:12 pm, y el de las 19:24? ¿Desaparecen de la cadena de correo? Si es una cadena de correo. Y aquí no estamos hablando de que yo imprimí hasta una cierta parte un correo, porque el último correo está, pero resulta que los que están en el medio no están. ¿Dónde quedaron? Y esto es concordante con lo que hace la Fiscalía de yo exhibo este correo, este no. Entonces, como yo exhibo este, las defensas exhibimos el otro, porque el otro tiene algo que no... Esas. Pero fíjense que esto no es todo. Dentro del mismo correo, ya no dentro de la cadena de correo, sino que dentro del mismo correo también hay una evidente manipulación. Nuevamente, en el 577.1 Aristisasi letra O, tenemos de que hay un correo que está a las 22:12:32, que es un correo que envía Pino a la señora Isasi. Es decir, ese correo, exactamente el mismo correo, no distinto, está a las 22:12:32. Es decir, tiene una diferencia de 4 horas con el correo que está en la letra P. ¿Cómo puede ser eso dentro del mismo correo? No estamos hablando, señoría, como se pretendió decir, no, pero es que aquí hay un tema de uso horario. Estamos hablando de 2 personas, correos entre la señora Pino y Campillay, estando los 2 en Chile y los 2 en la misma región. No es distinto. No hay una persona que esté en Groenlandia. No. Y acá un correo tiene 1 hora y un correo, el mismo correo, tiene otra hora. Pero además, señoría, si me da un segundo, tenemos la situación que se nos plantea con los correos de la prueba documental común 590. Número 1, Aristisasi, letra B. Aquí tenemos la siguiente secuencia de correos. 19 de agosto del año 2019, 05 pm, o sea, 17:03 horas. 19 de agosto del año 2019, 18:25. 19 de agosto del año 2019, 10:36, o sea, 22:36. 19 de agosto del año 2009, 20:35. O sea, el anterior a este era 22:36 y retrocedimos a las 20:35. O sea, 2 horas antes. Pero los milagros siguen ocurriendo. Prueba documental común 590. 1 Aristisasi, letra A. Acá la cadena de correos relacionadas con la misma materia es
del 19 de agosto del año 2009, 0503 pm, o sea, 1703, 19 de agosto del año 2009, 05 pm, o sea, 0703, o sea, 1926, y en el anterior correo, en la anterior evidencia material, este mismo correo aparece a las 18:25 y faltan todos los restantes correos. O sea, mismo correo, hora distinta y faltan correos. Pero donde llegamos, señoría, al sumo de la edición de correos es en la prueba documental número 4. Esto ya superó todos los límites. La prueba documental común incorporada el 29 de mayo, a propósito de la declaración de Giorgio Carrillo, la incorpora la Fiscalía. Les pido especial atención para que vean ese correo, porque esto ya superó, insisto, todos los límites. Es un correo que parte con el asunto. En este correo, donde no está copiada la señora Isasi, como prácticamente nada de copiada la señora Isasi, se habla de ella, pero no existe copia, no se sabe quién lo entregó, ya lo dijimos. No se sabe quién lo recibió y no sabemos por qué está incorporado en el juicio. Pero fíjense en el correo. Al costado izquierdo del correo se establece una fecha, que es el 1, dice 01/05/03. Perdón, 13. 01, 05, 13. ¿Qué fecha es esa? Si entendemos lo que entendemos todos, 1 de mayo del año 2013, ni siquiera había declarado Giorgio Carrillo. Su formalización en Valparaíso es el 9 de mayo. Y aquí estamos en el 1 de mayo. No había incautación de correo, no había reportaje de CIPER Chile, no había nada. Ni siquiera aparece Gutiérrez. ¿Por qué está 01, 05, 13? Después al costado izquierdo dice 27/10/09. ¿Qué fecha es esa? Pero además, todos sabemos cuál es el formato de un correo. El de, para, asunto, y si hay algún archivo adjunto hacia abajo. Acá no hay nada. Acá tiene un formato nunca visto, en donde además del asunto, en donde arriba dice informe, abajo, al costado izquierdo, está el correo de Giorgio Carrillo. Y no hay nada más. Después viene el contenido del correo. No hay un de, para, asunto. Y curiosamente, el señor Carrillo en ese correo se identifica, cosa que no hace nadie, por supuesto, y se supone que estaba de acuerdo con Matizasi y estaba de acuerdo con Francisco Mujica, se identifica como Giorgio Carrillo, periodista, jefe de gabinete, o sea, coloca todos los títulos, asesor. Raro. Y abajo está la respuesta del señor Mujica, en donde nuevamente no está el formato de ningún correo. No hay un de, un para, un asunto, un archivo adjunto, no hay nada. Y solamente está firmado 2 veces FMJO, 2 veces. ¿Qué formato de correo es este? ¿Quién lo entregó? ¿Con qué intenciones lo entregó? Y la Fiscalía lo hizo suyo y se lo exhibe a Giorgio Carrillo. Esto no tiene ninguna explicación, o si se quiere, sí tiene una explicación. Y es que evidentemente este correo está hecho, armado y preparado. Quiero ir ahora, señoría, al fondo de este juicio. Como primer punto,
quiero que ustedes sepan quién es Martí Sassi, porque en realidad aquí se habla y parece que en realidad es solo un nombre. Pero detrás del nombre hay una persona. La señora Isasi en el año 2006, sin tener ninguna experiencia parlamentaria, sin tener absolutamente nada, salvo haber trabajado en la Cámara Chilena de la Construcción y haber ayudado a la zona de Iquique, de donde es oriunda, decide ingresar a la política. Y toma una mala decisión, ciertamente, que es aceptar la propuesta del hoy día senador Soria. Como digo, no tenía ninguna experiencia política, por lo tanto, no conocía ni lo bueno ni lo malo de cómo funcionaba efectivamente la política. Su intención era ayudar, tal cual lo hacía desde la Cámara Chilena de la Construcción. Le toca vivir al poco tiempo de haber asumido, estamos hablando del año 2006, en el 2007 le toca vivir dos hechos bastante fuertes, como es el fallecimiento de su hija y además su separación. La introducción en la política de la señora Isasi en Iquique hace de que ella pase a ser claramente odiada por los dos sectores de la centroderecha, que es la UDI y Renovación Nacional. ¿Por qué? Porque ella quebró el binominal. Ella es uno de los pocos casos en Chile de una persona que quebró el binominal sin tener un partido político. Muy pocos casos. Y claro, cuando ella ingresa, siendo la primera mayoría, va generando resquemores, porque así funciona la política, desgraciadamente. Entonces, la UDI y Renovación Nacional, ¿qué es lo que quieren? Sumarla. Por supuesto, una persona que tiene una ascendencia tanto en la derecha como en la izquierda, porque la gente normal, la gente de verdad, no se maneja política. Por lo tanto, al querer atraerla, la señora Isasi dice, no, yo no voy a perder mi independencia. Yo les agradezco que ustedes me permitan para la siguiente elección poder participar de su cupo, si es que ustedes me lo permiten, pero yo no voy a formar parte de ningún sector político. Y ella pertenece en ese momento al Partido Regionalista Independiente, el PRI. Partido que en la práctica son 6 personas. No es constituido como partido político, que además son independientes, que se agrupan solamente para efectos del funcionamiento. Esto es muy importante de entender porque cuando llega en el año 2009 el señor Gutiérrez, se da cuenta de que hay en la práctica un adversario político, que es la señora Isasi, la que fue primera mayoría del año 2006, no hay más. No hay nadie más en la derecha que pudiera hacerle el peso o poder quitarle la primera mayoría. Para una persona megalómana y que tenía intenciones, por supuesto, de que la diputación fuera su trampolín para después ser senador. Y por eso es que además después ataca a Fulvio Rossi, porque era la persona que le iba a pelear el escaño en el Senado. Y aquí esto es sumamente importante entenderlo porque desde un primer momento, como yo lo señalé con anterioridad, cómo ingresa el señor Hugo Gutiérrez a la política. Porque él no es de Iquique. Él lo que hace es tomar la posta que había dejado la señora Isasi al desvincularse del señor Soria, porque lo que quería el señor Soria es lo mismo que quería la UDI y lo mismo que quería Renovación Nacional, y es que ella firmara por su partido, que ella siguiera sus instrucciones. Y la señora Isasi no sigue instrucciones. Por lo tanto, lo que hace es decir, ¿sabe qué? Ningún vínculo más con usted. Pero ¿qué es lo que hace el señor Gutiérrez? Él sí toma la posta. Y toma la votación que tiene el señor Soria, que es un cacique dentro de la ciudad de Iquique. Esto hay que entenderlo muy bien para saber cómo opera la mecánica. Para que ustedes tengan claro de que lo que aquí ocurre es una persona que es completamente independiente de los partidos políticos, completamente independiente de las instrucciones, y que obviamente recibe golpes de Gutiérrez, de la UDI, porque la UDI lo que dice es, ¿por qué tenemos que llevar nosotros nuestro cupo a alguien que no es de nuestro partido? Le ofrecimos que fuera, no quiso. Por lo tanto, no tenemos por qué entregarle el cupo. Lo mismo dice Renovación Nacional. ¿Por qué vamos a entregarle un cupo a alguien que no es de nuestro partido? O sea, le estamos haciendo el favor a una persona que además, entre comillas, no podemos controlar. Frente a este detalle que yo les quiero señalar, viene lo que ocurre en el año 2011.
Y esto es muy importante de entenderlo porque, como yo les señalé, a ustedes se les está vendiendo de que este juicio comienza el 10 de mayo del año 2013 con el reportaje de CIPER Chile. No, señorías. Esto parte en noviembre del año 2011. Puntualmente el 4 de noviembre. Cuando la señora Isasi lo que pretendía era subirle el sueldo a sus asesores. Ustedes ya se dan cuenta que la señora Isasi no tenía una gran cantidad de asesores porque ella no despilfarra el dinero como lo hacen otros parlamentarios que utilizan a sus asesores para presentar querellas. No. Ella decide subirle el sueldo. ¿Y con qué se encuentra? Con la investigación que hace el señor Zavala, que va a la Secretaría de la Cámara de Diputados para ver con cuánto dinero dispone la señora Isasi para poder eventualmente mejorar el sueldo de sus parlamentarios. ¿Y con qué se encuentra? Y esto es muy importante, señoría, porque después también esto se vincula con el hecho de por qué Zavala tiene que ser asesoría. Porque no es posible que la señora Isasi pudiera pagarle, dado el hecho de lo que ocurrió con el señor Carrillo. ¿Qué se entera? De que se encontraba sobregirada. Tal cual lo explicó el colega Rodríguez en su oportunidad, existen distintas asesorías que tienen los parlamentarios. Asesorías y otros ítems. Las asesorías era una cantidad que efectivamente, y en eso tiene razón el colega Rodríguez, que manejan los parlamentarios. Y yo como parlamentario puedo decidir no gastar nada o gastar todo. Pero si yo me sobrepaso, lo que tengo que hacer es pagarlo de mi dieta parlamentaria. ¿Y qué es lo que se encuentra en ese momento? Es que ella estaba sobregirada. ¿Y por qué estaba sobregirada? Porque el señor Giorgio Carrillo Bercellino había falsificado su contrato, pasando de ganar 266.000 y fracción. Miren lo que se ganaba en ese momento, porque la señora Isasi no gastaba dineros en sus asesorías parlamentarias. Pasa a ganar 1.700.000 y fracción. Miren el aumento. 1.700.000 y fracción. ¿Y cómo lo hizo? Falsificando el contrato y falsificando la firma de la señora Isasi, como yo ya lo había señalado con anterioridad. Pero esto no le bastó al señor Carrillo. Con posterioridad ocurre de que los asesores ya no pasan a formar parte o no pasan a estar directamente contratados por los parlamentarios, sino que pasan a estar contratados por la Secretaría de la Cámara de Diputados. Entonces, el señor Carrillo se encuentra con el siguiente dilema. O yo soy contrato de trabajo o soy boleta de honorario. Tengo que ser uno de los dos, porque la Secretaría de la Cámara le dice, defínese. ¿Y qué es lo que hace? Ok, yo me quedo como contrato de trabajo, porque él sabía que lo podía falsificar sin ningún problema y que hasta ese momento nadie se había dado cuenta, pero su codicia, que no tiene límites, hace de que él le solicite boletas a terceros. Fíjense, señoría, boleta a terceros para servicios que no fueron prestados. Y ahí es donde nos aparece su pareja, la señora Gallardo Beiza, y esto no lo digo yo, lo dice el juzgado de garantías de Valparaíso, que suspendió condicionalmente a la señora Gallardo Beiza. ¿Por qué? Porque no tenía antecedentes penales, a diferencia del señor Carrillo, que sí los tenía. Si yo soy inocente, no tengo ninguna participación, si yo efectivamente presté el servicio, bastaba con que lo dijera y lo probara. No, ella aceptó la suspensión condicional. Y se contrató a otras personas, por ejemplo, la señora Carolina Bugueña. Y a través de eso, Carrillo, ¿qué es lo que obtenía? Dinero por el contrato de trabajo falsificado y además dinero por las boletas de honorario que les entregaba estas terceras personas. Pues bien, el 4 de noviembre del año 2011 se produce esta reunión en la oficina de la señora Isasi. La señora Isasi comprueba con sorpresa que se encontraba sobregirada y que se encontraban personas contratadas que no tenía idea siquiera quiénes son. Y en ese caso, el señor Carrillo aparecía ganando una cantidad que no guardaba ninguna relación con lo que se había convenido.
En esa reunión, que se encontraba presente la señora Isasi, el señor Esteban Zavala, el señor Carrillo, estaba además el señor Rodrigo Bernal, que era el ejecutivo de cuentas de la Cámara, porque cada diputado tiene asignado un ejecutivo de cuentas a una forma muy similar a lo que es una cuenta corriente bancaria. Y se encontraba el señor Orlando Catalán, que era el director de finanzas del Congreso. Todo esto acreditado en la causa de Valparaíso. Y en ese momento el señor Giorgio Carrillo, ¿qué es lo que hace? Bueno, hay que señalar casi como modo anecdótico, tal cual está en la querella, que me voy a hacer referencia en pocos momentos más, que no solamente el señor Carrillo falsificó el contrato y las boletas, sino que el señor Carrillo además falsificó, dentro de las asignaciones que tienen los parlamentarios, se pagó su teléfono con cargo a la señora Isasi, movilización con cargo a la señora Isasi, combustible con cargo a la señora Isasi. Es más, ya en una cosa francamente ordinaria, el señor Carrillo almorzaba en el Congreso y el cargo de esas comidas iban a la señora Isasi. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la actitud del señor Giorgio Carrillo frente a esta reunión? Porque ese es el momento en donde uno puede decir, no, pero mire, estamos de acuerdo. La señora Isasi sabe perfectamente que esto, digamos, es un acuerdo entre los dos. ¿Por qué se manifiesta ahora sorprendida? Prueba documental de la defensa número 4, que es el correo que envía Giorgio Carrillo el mismo día 4 de noviembre, no después, el mismo día 4 de noviembre. ¿Y qué es lo que hace? El señor Giorgio Carrillo reconoce de que efectivamente él había cometido los ilícitos. Lo reconoce. No obstante que ya nos vamos a dar cuenta de que el 9 de mayo del año 2013, cuando él lo formaliza, él los niega. Insiste en su lógica de que no, estamos de acuerdo, y por eso formalizan a la señora Isasi. Pero aquí resulta que él reconoce, y no solamente lo reconoce, sino que dice, le voy a devolver peso a peso, mientras esté vivo, voy a devolver peso a peso esta cantidad que yo le quité. Bueno, la señora Isasi todavía está esperando hasta el día de hoy que el señor Carrillo pueda devolverse. Y es más, dentro de la prueba de la defensa número 1 está la renuncia voluntaria de Giorgio Carrillo Bercellino el día 4 de noviembre del año 2011. Si yo soy inocente, si yo soy una persona que estaba de acuerdo con la parlamentaria, ¿por qué renuncio? ¿Por qué no demando laboralmente a mi empleador diciendo esto es un despido injustificado? Pero no solamente eso, y quiero que presten especial atención. Si me sobrepaso, le rogaría, señoría, que me lo informara. ¿Qué es lo que hace la señora Isasi el día 4 de noviembre? Denuncia en la fiscalía al señor Giorgio Carrillo. Y esto es muy importante, y aquí les pido un segundo si es que me excedo, señor. Si lo que se está hablando es de que había un acuerdo entre Giorgio Carrillo y la señora Isasi para emitir informes y recibir dinero de Corpesca, resulta ridículo de que yo despida a una persona que con posterioridad va a salir diciendo, no, pero ¿saben qué? La señora Isasi recibe dinero de Corpesca. Si había una persona que bajo la lógica de la fiscalía uno debiera cuidar, es al señor Giorgio Carrillo, que ya nos damos cuenta, digamos, que es una persona bastante inestable. ¿Y qué es lo que hace la señora Isasi? Lo denuncia. Y no solo lo denuncia, como lo diré después a vuelta del receso, presenta querella en contra de él en diciembre del año 2011. Entonces, la persona que me puede denunciar, la persona con la que yo tengo un tejado de cristal, que me puede decir cosas que yo no quiero que alguien diga, resulta que la señora Isasi lo denuncia y la señora Isasi presenta querella.